Aquí se puede suponer que él tiene algún dispositivo que le permite escuchar a escondidas. Bueno, ayer hablamos de esa historia. Hoy es el segundo día de lo que yo llamaría una búsqueda intensa. Todo se reduce a si la policía va a encontrar a ese hombre y qué le está pasando. Ayer hablamos de que hay diferentes posibilidades. Parece hoy que todas esas posibilidades siguen sobre la mesa. Entonces, ante todo, que él está en algún lugar de ese bosque. Hay que recordar que aquí no se confirmó la información de que es un cazador. Sin embargo, hay personas que dijeron que lo vieron con un arma en el bosque. No se descarta, ya que también hay informes de que solo es un cazador furtivo, pero de cualquier manera es una persona que simplemente conoce el terreno, que está ahí, que camina por ahí, que simplemente nació ahí y vive ahí. Así que naturalmente encontrarlo en todo esto será sumamente difícil. También hay que recordar que es una zona llena de bosques, con muchas rutas turísticas, y Limanowa es conocida por ser el punto de partida de varios tipos de excursiones, y ahora mismo ya han comenzado las vacaciones en los senderos. Hay muchísimas personas. Me intrigan varias cosas, por supuesto, pero una de ellas es lo que pasó con el auto. Recordamos que esto sucedió más o menos entre las 10 y las 11. El auto fue encontrado cerca de las 2 de la tarde, así que son 3 horas. En 3 horas se puede recorrer varios cientos de kilómetros en auto. Mientras tanto, ese auto no recorrió tanto. Ahora la pregunta es si él conducía ese auto o si tenía algún cómplice, porque no se puede descartar eso, que simplemente dejó el auto después de unas horas, obviamente para despistar. Y eso es posible, claro que es posible que simplemente se haya cambiado a otro auto, por ejemplo, al auto de esa persona y esté huyendo. Bueno, me preocupa un poco que ya hayan pasado muchas horas y no haya ninguna pista clara. Y el hecho de que no haya una pista clara, pues por ejemplo, esta mañana la policía está trayendo muchas fuerzas al lugar. Son policías de toda Polonia. Bueno, supongo que lo más rápido era movilizar a los policías de Katowice o de Rzeszów. Así esto suele pasar. También son de Kielce, así que llegarán más rápido. También hay que recordar que es fin de semana, que hay que sacar a la gente de sus casas, hay que meterlos en el coche. Bueno, no diría que es una gran empresa logística, pero creo que sí. Bueno, en primer lugar, no hay un lugar claro donde la policía esté ampliando la búsqueda. Conozco esa zona y buscar ahí es como hallar una aguja en un pajar. Hay muchos bosques. Tal vez sea una mala comparación, pero hay que recordar que en la zona de Limanowa durante muchos años, desde el 39 hasta los años 50, si mal no recuerdo, y eso funciona eficazmente. Así que es una prueba de que simplemente uno puede esconderse ahí, incluso alguien que conoce esos bosques. Bueno, en primer lugar, esa es obviamente la suposición de que él está vivo, que se escondió, que tiene como su propio escondite. Tal vez preparó todo eso antes y simplemente está tratando de esperar a que pase. Por supuesto, no se puede buscar eternamente. En algún momento habrá que dejarlo desde un punto de vista lógico. La policía en algún momento dirá, pues no hay otra salida. Bueno, hicimos todo lo humanamente posible y no hay rastro de él. La esperanza, por supuesto, está en la gente, pero normalmente es así, que la gente durante mucho tiempo seguirá mirando, buscando. Pero en un lugar donde hay muchísimos turistas, obviamente es difícil sospechar de cada turista. Entonces eso también es obviamente difícil. Normalmente la gente después de un tiempo se olvida y quizás él simplemente cuenta con eso. También ayer hablé de que me parecía que esa persona lo hizo como en un tipo de trance, que le dio un ataque de furia y empezó a disparar. Hoy, después de conocer estos nuevos hechos, ya no pienso exactamente así y no se puede descartar si él planeó todo esto, si se preparó para ello, y eso sería otra prueba de que estaba buscando una forma de escapar y un lugar donde pudiera esconderse. ¿Por qué lo pienso? Pues aunque sea por el hecho de que primero fue a casa de su suegra, allí le disparó, seguramente pensó que la había matado y luego caminó unos cientos de metros.
La gente dice varias cosas, pero son unos 400 o 500 metros cuando uno está enojado. Pero después de caminar esa distancia uno podría calmarse. Él no se calmó y siguió adelante. Y también le disparó a su hija y a su yerno. Así que no descarto que él simplemente planeó y previó todo esto. Y simplemente lo llevó a cabo justo ese día, disparándole a los miembros de su familia. Eso se relaciona con los motivos de los que hablábamos. Como se puede ver, todo esto sucedía desde hace muchos años. Ahí se habla de maltrato. Resulta que él ya tenía los primeros cargos en el año 2022. Entonces, antes de eso ya debieron haber pasado algunos años. El 22 ya pasaron otros 3 años. Entonces vemos por esto que ese periodo de estrés prolongado duró al menos 6, 7 años, tal vez incluso más. No hay nada peor para una persona que ese estrés prolongado para acabar con ella. Los primeros cargos fueron en el año 22 y los últimos en el 25. O sea, hace poco tuvo cargos. Tenía una orden de restricción para no acercarse a su familia a una distancia menor de 50 metros. Seguramente eso también le causó una frustración adicional, que simplemente no puede acercarse a su familia, porque la policía podría arrestarlo. Esa es una de las razones, él lo previó. Me parece que hoy también es posible, así como por supuesto ese que se fue al bosque, dejó ese coche, ¿no? Suponiendo que él era quien lo conducía. Allí, más o menos al mismo tiempo, no muy lejos de ese lugar, se escucharon algunos disparos. Supuestamente hubo varios disparos. ¿Quién disparó? ¿Por qué? Pero la coincidencia es que ahí está su coche abandonado y alguien dispara. Parece probable que pudo haber sido él quien disparó. ¿Se disparó a sí mismo o disparó por otra razón? Ahora, por supuesto, es difícil especular. Siempre surge esa pregunta. ¿Se podría haber evitado? Sí, la gente pregunta si se podría haber evitado. En mi opinión, no, porque seguramente en Polonia hay cientos de miles de casos relacionados con el maltrato. No se puede prever que algún día el que es el agresor, ese verdugo, llegue a dar un paso así. Yo también pienso en todo esto, porque todos recordamos el caso de Jaworek. También creo que el hecho de que la policía esté movilizando fuerzas hoy. No nos engañemos, el caso de Jaworek es un poco una mancha, porque sabemos que durante mucho tiempo, durante varios años, parece que Jaworek es casi una historia muy parecida, calcada. También mató a miembros de su familia, a su hermano, a su cuñada, a su sobrino, o tal vez a su sobrino por parte de hermana. Pues yo diría que es la misma escala de crueldad, pero en ese entonces lo escondía una señora mayor, una tía a la que nadie tomaba en cuenta. En mi opinión, eso fue un error. Eso se tenía que haber tomado en cuenta. No es posible que alguien de la familia esté al margen de todo esto y no sea vigilado. Creo que hoy en día la policía no quiere repetir ese error, porque en mi opinión eso fue un error. De ahí estas fuerzas enormes, de ahí el compromiso, porque no hay que ocultar que la policía aquí realmente está haciendo todo lo posible, porque estas búsquedas en el terreno son solo una parte. Pero también hoy es difícil descartarlo porque la frontera está muy cerca, que él cruzó la frontera, incluso por la llamada frontera verde, y simplemente ya está en otro país, aprovechando, por ejemplo, la ayuda de algunos de sus amigos. Eso también, por supuesto, hay que considerarlo. O también que se fue a algún lugar en Polonia y simplemente se está escondiendo. Sí. Resumiendo lo que está pasando hoy, porque estamos observando este segundo día consecutivo, no hay ningún avance, tampoco hay pistas claras. La policía quiere hacer todo para evitar ese error, para que él no se escape, suponiendo que todavía esté ahí. Por eso están trayendo a más policías, para que el radio, esa fila, ese cerco sea fuerte y hermético. Y van a ir revisando poco a poco. Por supuesto, hay perros rastreadores, hay drones, hay un helicóptero Black Hawk. La policía está usando todo lo mejor que tiene. El problema es, por supuesto, que hace calor, es verano. La cámara termográfica es la mejor porque, como su nombre lo indica, ahí es donde hay diferencia de temperaturas. Entonces,
Cuando hace frío, entonces aquí va a ser más bien difícil que ayude de manera efectiva. En cuanto a los animales rastreadores, bueno, en general, en cuanto a los perros rastreadores, también puede haber un problema, porque al final es un bosque. Ahí hay olores de animales, excrementos, eso también lamentablemente puede dificultar las cosas. Pero bueno, esa penetración, los drones, todo eso sin duda ayuda. De cualquier manera, simplemente hay que hacerlo, no hay otra opción. Sin embargo, el hecho de que uno pueda esconderse ahí y permanecer oculto por mucho tiempo, teniendo comida, por supuesto que es probable. Si no tenía un plan, no tiene comida. Entonces creo que todavía hay que hacer un llamado a las personas que viven ahí, primero para que estén alertas y segundo, pues es una persona frustrada, peligrosa, armada. Va a querer comer, va a querer beber, va a querer salir, ver qué está pasando, así que cualquiera que se cruce en su camino pues podría estar en peligro y también hay que recordarlo, tener cuidado, pues por supuesto no tomemos el asunto en nuestras propias manos porque eso es un peligro adicional, a menos que alguien esté capacitado como un policía o un soldado armado. Bueno, eso ya es obviamente su decisión y su mérito. Sin embargo, como regla general, por supuesto que no, pero informar a la policía sí. Y justo eso me recordó de nuevo la información a la policía, porque surgieron acusaciones de que los policías mostraron su foto bastante tarde, que se pudo haber hecho antes, que se pudo haber atrapado antes. Yo sé por experiencia que mostrar este tipo de fotos es un problema, porque cuando se muestra la foto de una persona buscada, la gente de buena fe llama desde todo México diciendo que lo vieron. Ayer yo mismo recibí 2 llamadas, algunas personas me conocen, me llamaron diciendo que lo vieron en Cracovia. Yo mismo, para ser honesto, tuve el dilema de qué hacer, si llamar al oficial de guardia y decirle que le avisaron al oficial de guardia de la policía que alguien vio a un sospechoso por allá. Bueno, me parece poco probable, tendría que enviar una patrulla para revisar. Hay que tener en cuenta que cuando se publican fotos y se persigue a un tipo así, seguramente hay miles, decenas de miles, tal vez incluso cientos de llamadas así en toda Polonia, así que es un verdadero dolor de cabeza, prácticamente es imposible verificar todo eso. Sin embargo, la policía usó la alerta del RCB, algo inusual. Exacto, la alerta del RCB yo diría que es una necesidad en una situación así. Es una alerta del Centro de Seguridad del Gobierno. Se emite cuando la salud o vida de las personas pueden estar en peligro. Así es en el caso de inundaciones, así es en el caso de deslizamientos de tierra, vientos, porque hace poco recibimos una advertencia así, o también de granizo, y así es con este tipo que anda huyendo con un arma en algún lugar, diría yo. Bueno, digamos por ahora en Limanogua, pero eso no necesariamente tiene que ser cierto. Podría estar prácticamente en muchos otros lugares. No, ese es un hombre peligroso. Mató a 2 personas, probablemente él piensa que mató a 3, aunque si iba en ese coche seguramente escuchaba la radio y por la radio se enteró de que su suegra sobrevivió. Pero en todo esto simplemente para él no tiene mayor importancia. Por supuesto, enfrenta cadena perpetua. Será examinado, pero yo diría que es apenas si los peritos determinan que era consciente, y parece que sí, entonces recibiría cadena perpetua incondicional, así que tiene por qué luchar y por eso puede ser doblemente peligroso. Sobre eso de que el autor del crimen escucha la radio, ¿es posible que realmente esté escuchando y viendo lo que está pasando y que esa información sobre la búsqueda pueda ayudarle de alguna manera a esconderse con éxito? Es decir, normalmente la policía dice muy poco sobre la búsqueda, solo habla de la zona. También, si se comunican entre ellos, lo hacen de manera que nadie pueda escuchar. Bueno, claro, aquí se puede suponer que él tiene algún dispositivo que le permite escuchar, pero no se puede descartar que alguno de sus amigos le esté ayudando, alguien que simplemente esté en el área conduciendo, escuchando y pueda darle información sobre dónde está la policía, dónde se concentran las búsquedas. Por eso también hay que tener mucho cuidado y normalmente no se dice, yo no he visto hoy ese tipo de información, excepto sobre en qué lugar la policía está buscando. Pero también hay que recordar que alguna información es simplemente para despistar y es para que todos piensen que la búsqueda está precisamente ahí.